Bueno, buenas tardes. Gracias por venir, por acercarse. Es la última charla de la jornada de hoy. Para nosotros es muy importante estar acá. Para nosotros como Bactools, que somos una empresa relativamente joven de la producción de bioinsumos, realmente es un honor compartir con Gustavo, que es una persona que conozco desde muchos años. Y bueno, la verdad que gracias por la posibilidad y por el espacio. Voy a presentar brevemente qué es lo que estamos haciendo nosotros. Somos una empresa de biotecnología, principalmente dedicada fuertemente a la producción de bioinsumos, también por eso el marco de la participación de la charla. Nosotros tenemos una alianza estratégica con un socio que es Agrefert, que es una empresa de fertilizantes tradicionales, fertilizantes nitrogenados. Nosotros en Bactools tenemos una visión muy clara sobre la nutrición animal y vegetal, ¿no es cierto? Hoy vamos a hacer foco en la parte de nutrición vegetal. En líneas generales, la visión que nosotros tenemos es mejorar las herramientas microbiológicas actuales. Si bien la microbiología ya hace un tiempo que se viene utilizando como herramienta para técnicas agrícolas, todavía entendemos que tiene mucho más para dar. Y lo mismo pensamos sobre maximizar la sinergia que hay entre los bioinsumos, que habitualmente conocemos, con los agroquímicos actuales, ¿no es cierto? Para mejorar la eficiencia nutricional que aportamos al campo día a día. Principalmente, nosotros tenemos la visión de trabajar con el microbioma, potenciar el microbioma. Para nosotros el microbioma como consorcio microbiano en la rizósfera es muy importante y pensamos que la funcionalidad que tiene sobre el suelo y la resistencia de los cultivos es muy, pero muy importante. Y lo mismo, como mencionaba recién, con la sinergia con agroquímicos. ¿Cómo nosotros llevamos adelante esto? Nosotros trabajamos con una tecnología que es la tecnología de los microorganismos esporulados, básicamente, que son esporas del género Bacillus. Estas esporas tienen una performance, nos permite diseñar reactivos con una performance habitual, que es la de ser más resistente que las bacterias que generalmente estamos acostumbrados a conocer, ¿no es cierto? Bradyrhizobium o Azospirillum u otro tipo de bacterias. Los bacilos, al ser bacterias que en un determinado momento de la vida forman una espora, que es una estructura súper resistente, eso nos permite a nosotros desarrollar productos con otras prestaciones. Sin explayarme mucho, las bacterias del género Bacillus, que son formadoras de esporas en un determinado momento de la vida, no sé si se alcanza a ver bien, crecen de forma vegetativa, es decir, crecen, se dividen, se van dividiendo, hasta que en un determinado momento esas células pueden ser inducidas a formar una endospora. Esta es una imagen de microscopía. Estas bananitas negras que vemos acá vendrían a ser células vegetativas y estas estructuras más chiquititas refráctiles vendrían a ser esporas. Esta es una fotomicrografía de transmisión electrónica de una espora, de la estructura de una espora, donde, bueno, tienen un coat, un córtex, una pared celular, una membrana interna, una membrana externa. Tiene muchísimas características, tiene un ADN súper empaquetado, enrollado con proteínas, súper deshidratado, que toda esta estructura es lo que genera la resistencia de la espora. La espora en esta estructura es resistente al calor, a la radiación, a la desecación, a la corrosión, a un montón de factores ambientales que eso a nosotros nos permite desarrollar productos más resistentes y más estables. ¿Cómo se hace esto? Esto se hace en un bioreactor, no voy a entrar mucho en detalle de esto, pero bueno, en definitiva, dentro de un bioreactor, esto es un bioreactor muy chiquitito, pero en definitiva, en condiciones controladas de crecimiento, lo que nosotros podemos hacer es generar esporas súper resistentes para poder ser combinadas con los productos que ahora les voy a contar. Volviendo un poco a la visión que nosotros tenemos, la de mejorar las herramientas de la microbiología actual y de maximizar la sinergia con los insumos agroindustriales, fuimos desarrollando distintos productos. Ahora bien, en el marco de la charla, ¿funcionan los bioinsumos? Es decir, ¿son mejores, son peores que los agroquímicos? Es decir, en algún momento alguien los subió al ring a pelear, esa pelea, ¿no es cierto?, el agroquímico con el bioinsumo. No sé si les ha pasado de escuchar comentarios como, no sé, apliqué un bioinsumo y no me dio resultado, yo apliqué y no veo tratamiento, no se compara con el químico. Bueno, en definitiva nosotros vamos en contra de esa posición, de ese paradigma, cuando en realidad para nosotros son complementarios. Es decir, tanto el bioinsumo como el agroquímico tienen que funcionar juntos. Es decir, no es una cuestión antagónica de competencia uso uno o uso el otro. Los dos tienen bondades. No voy a hablar del paquete de agroquímicos, ya lo conocemos todos.
pero entiendo o entendemos nosotros que los bioinsumos vienen a sumar y a complementar un montón de propiedades que van a favorecer sobre todo el tema de nutrición, que es lo que nosotros estamos apuntando ahora. Voy a presentar brevemente algunos resultados experimentales de nuestros consorcios y de nuestros productos para entender un poco el aporte que pueden dar los bioinsumos a las prácticas agrícolas. Uno de los productos que nosotros hemos desarrollado es un consorcio que denominamos B4. Es un consorcio formulado por cuatro bacterias del género Bacillus aeruginosa, Subtilis, Belesensis y Siamensis, que en combinación, que este consorcio lo hemos probado en combinación con otras tecnologías vigentes, que como es el Brady Rhizobium, ¿no es cierto? Hemos combinado Brady con el consorcio bacteriano de 4 Bacillus y vamos a ver ahora los efectos. Este mismo consorcio de 4 Bacillus lo hemos probado en un producto desarrollado con la empresa Agrefert que se llama Agrebio. El Agrebio es un fertilizante nitrogenado líquido de relación 27,3, si no me equivoco, tal cual es el fertilizante surco de la empresa Agrefert. Hicimos una combinación del fertilizante líquido con un 10% de cultivo, con un 10% de consorcio bacteriano. Es decir, logramos bajar un 10% de la fertilización nitrogenada. Vamos a ver el resultado de eso, es una prueba de concepto. Y por último, vamos a ver el efecto de una bacteria simple, no es un consorcio, es una bacteria simple, que es una bacteria solubilizadora de fosfato, que es una cepa de Bacillus aeruginosa con características de solubilización de fosfato. En un ensayo de soja vamos a ver medianamente los rendimientos del ensayo. El primer ensayo del consorcio B4 en un cultivo de soja, en la campaña 23-24, un diseño experimental aleatoriamente aleatorizado, 12 repeticiones, 4 localidades, es decir, 48 tratamientos. Allá se puede ver, allá al costado, mira, fue en la localidad de Piamonte, Villa Amelia, Rojas y Balcarce. En este ensayo lo que hicimos fue la coinoculación con Brady Rhizobium, que es una tecnología habitual, que es una bacteriología conocida. En líneas generales, el rendimiento fue superior al testigo. El testigo era Brady Rhizobium solo, ¿no es cierto? Ahí arriba, bueno, no sé, el puntero anda por ahí. No sé si lo alcanzo a ver. El puntero anda por ahí. Estas son las 4 localidades. En líneas generales, siempre tuvimos resultados positivos, arriba del 5%, apilando la tecnología con el Brady actual, ¿no es cierto? En promedio nos dio un 6,5% de mejora de rendimiento, y este es más o menos un ROI estimado para la tasa de inversión y la tasa de recupero. La tasa de inversión por hectárea es la que está en rojo, y lo que está en azul vendría a ser la tasa de recupero de aplicar esta tecnología de consorcio, de sumar consorcios, de apilar tecnologías. Es decir, acá se ve la importancia del consorcio microbiano en la rizósfera. Es decir, no inoculamos solamente con Brody, sino Brady más un consorcio. El otro ensayo, este es lo que le comentaba de la prueba de concepto, es un ensayo que se realizaron 12 repeticiones en la localidad de Rojas, también con un diseño aleatoriamente aleatorizado, con análisis estadístico ANOVA. Lo que hicimos fue, como les comentaba, con la empresa Agrefert, a través de su producto, que es el fertilizante surco, lo que hicimos fue diseñar el surco más el consorcio B4 que denominamos Agrebio. Bueno, esta es una foto esto es un ensayo en trigo, esta es la foto aérea con dron, cómo se ve en todas las microparcelas que estaban acá, que son microparcelas de 20 metros cuadrados, el efecto del tratamiento. Y lo que nosotros logramos hacer en este caso fue aumentar un 8% el rendimiento de este ensayo con el fertilizante junto con el consorcio microbiano. Es decir, un fertilizante con un consorcio microbiano que estimula o que mejora la biodisponibilidad de la fertilización realizada. Por último, el ensayo de la cepa solubilizadora de fosfato, también en 4 repeticiones, en 3 localidades. Fíjense que las localidades son agroecológicas bastante distintas, no es lo mismo Piamonte, Balcarce, Villa Amelia, es decir, son zonas agroecológicas bien distintas. Y lo que hicimos acá fue evaluamos una cepa solubilizadora de fosfato con un ensayo que es, bueno, es un poco un plomo explicarlo, pero vamos a tratar de hacer el intento. Evaluamos la inoculación de semillas, y lo que evaluamos fue el rendimiento sin la fertilización y con la fertilización, y lo que encontramos acá, teniendo en cuenta la prueba de concepto que hicimos en el ensayo anterior, fue la posibilidad de bajar
un 20% de la fertilización con fosfatos, con superfosfato simple. Es decir, se evaluó la sin fertilización, con la bacteria, con un 80% de la fertilización sugerida por el asesor, con la bacteria, con un 80% y con un 100% de la fertilización sugerida por el asesor, más y la bacteria, con y sin la bacteria. Acá lo que vemos es el rendimiento evolutivo a medida que va avanzando el ensayo. Es decir, este es el testigo, el que está en naranja, el ensayo número 1, ese es el testigo, y lo que está arriba es aproximadamente el rendimiento que dio en promedio ese tratamiento. Esto es inoculante, inoculado con la bacteria solubilizadora de fosfato sin fertilización, inoculado con la bacteria solubilizada de fosfato, perdón, esto es sin inoculante, esto es con inoculante, esto es con un 80% de fertilización y con el inoculante, esto es, no, perdón, el violeta, el tratamiento número 3 es un 80% de la fertilización sin inocular, esto es un 80% de la fertilización con el inoculante, esto es un 100% de la fertilización y esto es un 100% de la fertilización con el inoculante. Es decir, el tratamiento 2, el tratamiento 4 y el tratamiento 6 tienen inoculación. El tratamiento del 1, el 3 y el 5 son sin inocular. A medida que va avanzando la fertilización y se va inoculando, se va incorporando la bacteria como inoculante, lo que vemos es que hay una mejor biodisponibilidad del fósforo en este caso. Y si analizan, por ejemplo, el tratamiento 4 con el 5, el tratamiento 4 es un 80% de la fertilización con superfosfato simple más el inoculante, y al costado hay un 100% de la fertilización sugerida con superfosfato simple sin la bacteria. Es decir, acá hay un 20% de diferencia en la fertilización, logrando casi el mismo rendimiento. De esta manera, uno puede reducir un 20% la fertilización con superfosfato simple. Ahí abajo es un análisis de ROI, no vamos a entrar mucho en detalle, pero en definitiva, en rojo lo que está abajo es lo que uno gasta o lo que implica el gasto, el costo de incorporar esta tecnología, y lo que se ve arriba es el aumento de rendimiento. Esto tiene distintas alturas, lógicamente, porque son campos y lugares distintos. ¿Cómo se produce el mecanismo de la mejora? Bueno, esta es una publicación de un Plant Science, es una revista científica, pero en líneas generales lo que se dice, lo que estaba publicado, es que la inoculación con bacterias lo que genera es una estimulación de la raíz, por ejemplo. Y esto es algo que nosotros vimos experimentalmente y que está en el stand, que se pueden acercar en cualquier momento. Estas placas están en el stand para verlas, y lo que vemos es bacterias que desarrollan más pelos laterales y radícula lateral comparado contra el testigo, y lo que se ve también es la formación de biofilm, cómo la bacteria va creciendo acompañando el crecimiento de la raíz y la formación de biofilm sobre la raíz. Esto es muy importante porque en esta combinación, o sea, en esta interacción que hay entre bacteria y raíz, pasan un montón de cosas. Por ejemplo, esto es un chino entenderlo, pero en definitiva, si uno trabaja con la fertilización, ¿no es cierto? Esta es la raíz de la planta y la fertilización que puede aportar el ensayo de Surco, ¿no es cierto? La fertilización con nitrógeno, uno tiene a partir del nitrato y del amonio, esto ingresa a la raíz de la planta a través de los receptores de alta y baja prioridad, el NRT1 y el 2, eso ya lo conocemos, lo mismo que el transportador para amonio. Esto ingresa a la planta, sube xilema y flema, y a partir de ahí se produce la biosíntesis, a partir de fotosíntesis, toda esa historia. Estas mismas moléculas, si nos paramos del otro lado, esas mismas moléculas que ingresaron por fertilización, pasan por el medio de las bacterias, y las bacterias lo que hacen primero es fijarla. El amonio ingresa a través de la glutamina sintetasa, se sintetizan los primeros aminoácidos, glutamina, asparagina y glutámico. Eso ingresa, hay transportadores específicos para esos aminoácidos en las raíces de las plantas, que provenientes de esta interacción, de la misma forma que hay a partir de amonio y de nitrato, la bacteria sintetiza auxinas, como cetaínas, que son citoquinas, distintos elicitores que estimulan la respuesta inmune de las plantas, surfactinas, hay receptores para surfactina para que ingresen surfactina adentro de la raíz de la planta. Es decir, sin entrar en demasiado detalle, que está muy bueno verlo, pero fíjense
todo el nitrógeno que se aporta, que es todo esto que está acá, todo este nitrógeno ingresa a partir de las mismas moléculas. A partir de las mismas moléculas, una bacteria en relación con una planta hace muchísimo, muchísimo, muchísimo. En definitiva, hay una mejora productiva muy grande, que es lo que vimos nosotros en los resultados. En líneas generales, los biológicos a nosotros nos están dando entre 6 y 8% de aumento de productividad a través de la mejora de nutrición, que si bien nosotros no lo vimos en este caso, pero a través de la solubilización de nutrientes, fijación de nitrógeno, la producción de fitohormonas, la producción de metabolitos secundarios como sideróforo, antibióticos, enzimas, eso es muy importante. El tema del biocontrol de los bacilos es muy, pero muy importante. La inducción de resistencia sistémica, vimos el tema de los sideróforos. Todo este tipo de cosas son muy importantes y surgen a través de la interacción de bacterias con las raíces de las plantas, ahí en el microbioma. Y esto tiene altísimo impacto en el estrés abiótico. Imaginen una situación de una planta en estrés abiótico. El estrés abiótico cualquiera, o sea estrés hídrico, calor, oxidativo, cualquiera de ellos. Si la planta, además de estar en una situación de estrés, tiene que ponerse a sintetizar todos esos compuestos que nosotros vimos antes, o sea, es una pérdida energética enorme. Entonces la planta necesita guardar la condición energética, la poca condición energética que tiene en una situación de estrés para funciones vitales, y en ese caso, si la planta tiene un buen microbioma, ese microbioma va a poder nutrir a la planta sin que la planta tenga que gastar tanta energía en eso. Bien, para finalizar, nosotros tenemos la visión de la complementariedad de los biológicos con los químicos. Eso para nosotros es fundamental. Ni uno ni el otro. O sea, yo entiendo que por ahí puede costar adoptar este tipo de tecnologías, pero creemos fuertemente que la incorporación del biológico va a ayudar un montón a la incorporación de los químicos. Sobre todo en la nutrición. Estamos haciendo foco en nutrición. El uso de bioinsumos trabaja lógicamente en reducción del uso de químicos sintéticos, mejora la salud del suelo, protección de la biodiversidad, reducción de la contaminación. Estas son cosas muy, pero muy importantes, sin entrar en, por ahí, huella de carbono y un montón de temas que también son muy importantes. These are very important things, and fertiliza. Recuerden que el nitrógeno que ingresa en el suelo mucho se pierde, muchísimo, más del 50 al 60% que uno fertiliza en el campo, ese nitrógeno se pierde, se evapora, se lixivia, pasan un montón de cosas, y si nosotros podemos bajar un poco la cantidad de nitrógeno que estamos metiendo como fertilizante, es muy importante. Recuerden que el fertilizante que nosotros estamos usando vienen del proceso Haber-Bosch. No sé si lo recuerdan, me fui re lejos a la facultad, pero en definitiva viene de ahí. El proceso Haber-Bosch gasta aproximadamente el 10% de la energía mundial para fijar el nitrógeno atmosférico en una molécula de amonio. Una barbaridad. Recuerden el complejo de la nitrogenasa. El complejo de la nitrogenasa, si no me equivoco, gasta como 16 ATP para fijar una sola molécula de amonio. O sea, es carísimo, ya sea industrialmente o dentro de una planta, el proceso de la fijación de nitrógeno es carísimo. Industrialmente, el proceso Haber-Bosch, y me fui al demonio, el proceso Haber-Bosch, esa energía que creo que son aproximadamente 300 grados y muchísima presión para poder fijar el nitrógeno atmosférico, esa energía de 300 grados es calor de combustible fósil. O sea, hay una emisión de dióxido de carbono enorme. Entonces, o sea, que poder complementar el biológico, el químico, la fertilización química, con el aporte que hace el nitrógeno, desde nuestro punto de vista, es fundamental. Y hacia ahí hay que ir. Y no me metí en Pacto Verde, Agenda 2030, que dentro del Pacto Verde Europeo y la Agenda 2030 está todo esto. Gus, me estoy yendo con el tiempo. Desafío. Argentina es uno de los principales productores de alimentos a nivel mundial. Poder reconvertir esta matriz tecnológica, adoptando esta complementariedad fuerte de los bioinsumos, para nosotros es muy importante. Y es muy importante convertirse en un país que adopte esta tecnología y pueda desarrollarla. No quiero dejar de decir esto. Las principales empresas productoras de bioinsumos son empresas locales. Están acá, se fabrican acá los bioinsumos. Bactools mismo, pero Prisobacter, Terragene, es decir, Puna Bio, por mencionar algunas de las empresas. Son empresas locales y es muy importante porque desarrolla la economía local. Y esta sí es la última.
¿Por qué es para nosotros muy, pero muy importante el tema del microbioma? Esta es una captura de pantalla del PubMed. No sé si se ve, si se alcanza a ver, pero el PubMed es un buscador de textos científicos. Para los que hacemos ciencia y estamos en la comunidad científica, es un buscador sumamente importante. No se ve nada, o creo que no se ve nada. Pero bueno, a partir del 2009, créanme que acá dice 2009, empezaron a aumentar considerablemente las investigaciones y los reportes sobre el microbioma, sobre la importancia del microbioma en las plantas. Podría estar hablando un montón de tiempo de esto. Y por último, esta es una foto de la adopción de los bioinsumos de una consultora. Esto es un reporte del 2023 sobre la adopción de bioinsumos en la región. Fíjense, lo que está en azul, lo que dice lo que está en azul es actualmente usa esta tecnología. Lo que está en celeste es planea usarla. Lo que está en blanco no lo usan y no lo planean usar, y lo que está en celestito nunca escucharon hablar de esto. Fíjense, Brasil, como para tener una referencia, Brasil más del 50% adopta esta tecnología. Esto es para biocontrol, esto para bioestimulante y esto para biofertilizantes. Brasil, casi el 50% de los campos están adoptados esta tecnología. Fijámonos acá abajo, Argentina, 4%, 11%, 6% de adopción real del bioinsumo como tecnología. Entonces, acá sí nos tenemos que preguntar si realmente hay una resistencia, sí, no. De mi punto, sí, hay que tratar de luchar y avanzar contra eso. Mil gracias, perdón que la llevé volando a la charla, pero tenía un montón de información para compartir con ustedes. Muchísimas gracias, gracias por el espacio, gracias por escuchar. Gracias, Walter. Perfecto, estamos en tiempo. Los invito a escucharlo ahora a Gustavo González Santa. Muy bien, muy bien. Yo nací después de Haber-Bosch, ¿no? Porque eso fue en el 45, me parece. Así que yo soy del 62. Así que yo, para aclarar un poquitito, porque ¿no? Nos separan 30 años con Walter, entonces quería poner un poco en contexto. Bueno, superando barreras, ¿no? Tenemos un problema. Si tenemos que superar una barrera, tenemos un problema. Panorama sobre la adopción de los productores a las nuevas tecnologías e importancia de los biológicos. Cuando Nico me presentaba esta temática, yo la verdad que me puse a pensar un poco cómo podíamos abordar esto, y básicamente, como hacemos en la academia, pero también en la vida industrial, me planteé 3 preguntas básicamente, ¿no? Y la primera pregunta es, bueno, ¿qué evidencia científica tecnológica tenemos sobre la temática vinculada a los bioinsumos? Realmente hay mucha información, la ciencia nos da una gran cantidad de datos, verdaderamente esto está demostrado, hay muchos papers publicados, por lo tanto en ese punto me parecía importante tener el sustento científico, y ahora les voy a compartir algunos datos, como para decir, bueno, está bien, hay una dificultad para la adopción, pero ya partimos de algo positivo, que es que la evidencia científica y la evidencia tecnológica nos está diciendo que este tipo de productos aportan y agregan valor a nuestros sistemas de producción. La segunda cosa que me devino de eso fue preguntarme, ¿pero por qué existen estas barreras, ¿no? Si tenemos buenos datos, ¿no? ¿Por qué hay resistencia a la adopción de una determinada tecnología si es que los resultados verdaderamente dicen que tenemos impactos positivos a nivel de rendimiento, a nivel de desarrollo vegetativo, de producción de biomasa? Y la tercera, como todo en la vida, tiene que estar contextualizado, y por eso me pareció importante ver en qué marco conceptual estamos, en qué momento de la historia estamos, como para decir, bueno, bárbaro, tenemos desde el punto de vista de productores agropecuarios, y ahí me pongo el sombrero de productor agropecuario, la gran demanda a nivel mundial de productos o de alimentos. Nuestros, digamos, clientes al final del día son la gente que come alimentos, que quieren comer alimentos mucho más sanos. Entonces, sobre esa base del planteo o de la propuesta indecente de Nicolás, yo me planteé estas 3 preguntas y vamos a tratar de responder, aunque sea en parte, cada una de ellas.
Y la primera cuestión tiene que ver con el contexto, ¿no? Ya nadie discute que la gente quiere comer más, mejor y de más calidad. La segunda cuestión, ya no discutimos más el tema del cambio climático, sino el grado del problema que vamos a tener, si la temperatura de acá a 5 o 10 años va a aumentar medio grado, 1 grado o 5 grados, como dicen algunos. Y la tercera cuestión que me parece interesante para rescatar de los insumos biológicos es el tema de los manejos de los estreses, sobre todo los estreses abióticos, ¿no? Porque tenemos herramientas químicas para controlar las problemáticas de estreses bióticos, de malezas, de fungicidas, etcétera, pero cada vez más vemos, si vamos para atrás y vemos cómo han sido las precipitaciones y las condiciones climáticas en el país y en el mundo en los últimos 10 años, el impacto del estrés abiótico ha sido muy significativo. Les recuerdo simplemente la campaña que ya nos olvidamos, 22-23, ¿no? Plena pampa húmeda, no había soja, la gente no pudo sembrar, llegamos hasta ese punto. Entonces, tratando de ver cada una de estas cosas, la primera cuestión, más allá de los datos, la gente está dispuesta a pagar por esto. Entonces, nosotros como productores tenemos que darle la satisfacción a los consumidores. Esta es una encuesta europea muy seria, es del año pasado, del 23, en donde ya en Europa, mercado de 500 millones de habitantes, el 30% de esa gente ya paga más por un producto que tiene una calidad y una trazabilidad y que proviene o es utilizado a través de una agricultura sin impacto ambiental negativo. La segunda cuestión, tengo malas noticias para ustedes porque hay muchos congresos, París es una linda ciudad, 2015, ¿no? etcétera, etcétera, el tema del cambio climático y demás, pero cuando uno ve estos datos de enero de este año, la curva de dióxido de carbono sigue subiendo. Entonces será en forma de metano, de óxido nitroso, óxido nítrico, pero sigue subiendo. Por lo tanto, tenemos el problema de que el cambio climático ha venido para quedarse y tenemos que lidiar con eso. Y la tercera cuestión es que se nos presentan nuevos problemas, ¿no? Y sobre todo, perdón por la foto, es una foto mía esta, no me juzguen por esto, por favor, gente, pero básicamente es una foto del Chaco paraguayo en febrero de este año. Si ustedes no quieren a alguien, mándenlo al Chaco paraguayo en febrero, ¿no? Cerca de 45 grados de calor, es un buen castigo, les puedo asegurar. Bueno, y esta es maní. La diferencia entre estas tres plantas es que esta no tuvo un consorcio microbiano como los que hablaba recién muy bien Walter, y estas dos sí tuvieron consorcios microbianos asociados con el manejo del estrés, o sea, promoviendo el desarrollo de raíces, haciendo más eficiente la captura de agua, sobre todo las precipitaciones más cortas. Por lo tanto, claramente los bichos nos pueden dar una gran mano respecto del manejo del estrés abiótico para poder capitalizar eso y transformarlo en biomasa. Y por otro lado, estas tres cosas que aparecen acá son tres hongos entomopatógenos. ¿Hay que cambiar el chip para aplicar un bioinsecticida? Y sí, porque esto no lo puedo aplicar como vemos que pasan los aviones en una de esas a las 2, 3 de la tarde, o con temperaturas muy altas, o yo sé que acá en la sala nadie hace eso, nunca lo hicimos, eso pasa solamente en el campo mío nada más, pero digo, acá tenemos una boveria, un metarricium y una isaria controlando chinches, ¿no? ¿Cómo fue aplicado? Eso se hizo una homologación como si hubiese hecho una aplicación foliar y lo que vemos que sí, esto tiene la restricción de que hay que aplicarlo cuando tenemos una humedad relativa superior al 70%, darle tiempo al hongo para que ingrese en el insecto para producir el control. Pero se puede. Y estas dos problemáticas, falta de agua, manejo del recurso y también la chicharrita hoy en día, ¿no? En grandes extensiones de nuestro país, bueno, este tipo de estrategias nos pueden servir para mitigar muchísimo esto. Entonces, por un lado, tenemos un marco general que nos acompaña como productores y como técnicos para impulsar este tipo de tecnologías porque le agregan valor. Entonces, no hay problema en la demanda de los productos finales. Hay gente que está dispuesta a pagar y tenemos herramientas microbiológicas o bioinsumos que nos permiten resolver esas problemáticas.
La segunda cuestión es, bueno, si esto es tan bueno, ¿por qué no lo adoptan? ¿No? Es casi una pregunta de perogrullo. Y a mí me parece que, entre otras cosas, ¿no?, estamos en un momento disruptivo. Si uno va hacia atrás 30 años y observa los primeros congresos de APRESID, ¿no?, se cuestionaba y hemos cuestionado el tema de la siembra directa, los problemas que teníamos respecto de los trigos que no crecían igual, que teníamos que arar para tener una mayor biodisponibilidad de nutrientes, etcétera, 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 hasta que, bueno, fuimos adaptándonos a ese cambio, pero hay una gran preocupación respecto de la utilización de microorganismos vivos, ¿no? Está como ese temor que yo aplico cualquier tipo de agroquímico y sé que más o menos dentro de determinadas condiciones amplias voy a tener un resultado. El manejo de los microorganismos vivos es un punto, el tema de la compatibilidad con los químicos es otro, y la adopción de este nuevo paradigma también es complejo, pero hoy, en lo que va del siglo XX, pasaron ya 24 años, estamos en un cuarto de este siglo. Claramente, la gran revolución, porque todos estos bichitos que hablaba Walter, que yo les voy a contar después, etcétera, etcétera, fueron descubiertos en el siglo XIX, ¿no? Estos ya son viejos conocidos. ¿Qué fue lo que cambió en este siglo que hace que los niveles de adopción sean mucho más seguros y que, por otro lado, se logren mejores eficiencias de producción de biomasa, rendimiento y de control tanto de enfermedades como de insectos? Lo que pasó fundamentalmente es que las formulaciones cambiaron mucho. Entonces, hoy, digamos, el peso relativo de la tecnología es superior al de la ciencia, no porque sea superior, sino que hubo toda una etapa de reconocimiento de fisiología, de morfología, de interacción del microorganismo con la planta, pero hoy sabemos que podemos mantenerlo sobre una semilla, que lo podemos mezclar con un fertilizante o que los podemos aplicar sobre una superficie foliar y obtener un resultado positivo porque dimos con las formulaciones que nos los mantienen vivos. Y además hemos aprendido que no solamente cuando utilizamos un biofungicida, por decir algo, estamos utilizando un microorganismo, sino que estamos utilizando también los metabolitos que se produjeron durante el proceso de producción de ese microorganismo. Walter muy atinadamente nombraba hoy las surfactinas, las citurinas, las fengicinas, son todas moléculas raras, pero imagínense que en la década del 90, no, un poco antes, Alberto, un poco antes, hablábamos de los triazoles, ¿no? Esto es hablar como de las surfactinas, es hablar como de triazoles, ¿no?, que son fungicidas, lo único que en lugar de utilizar un reactor químico que reaccionan cosas que me da una molécula, yo utilizo una célula que me produce una sustancia que tiene el mismo efecto de control sobre un determinado problema de una enfermedad o eventualmente de un insecto. Entonces, fundamentalmente lo que ha cambiado es la formulación y por eso los grados de adopción han ido en incremento, aunque también necesitamos que esto aumente con una tasa de crecimiento mayor. La buena noticia es que cuando uno ve las tasas de crecimiento, olvidémonos del futuro, como diría Lord Keynes, en el largo plazo estamos todos muertos, ¿no? Pero estamos en el 24. Fíjense lo que pasó entre el 18 y el 24, claramente, todo lo que tenga que ver con bioestimulación, con biofungicida y con biofertilizantes ha subido y la tendencia es que siga subiendo en el tiempo. ¿Y esto por qué? Porque existe una gran tendencia a disminuir la disponibilidad de ingredientes activos. Esto empieza en Europa, sigue en Estados Unidos, termina en Latinoamérica. Esa es la historia de los productos químicos. Fíjense que en el término de 10 años redujimos notablemente la cantidad de ingrediente activo químico para lo que querramos hacer de manera sustancial. Por lo tanto, la solución biológica o alternativa tiene que venir. Y cuando vamos a nuestra zona, ¿no?, y vemos los datos en Latinoamérica y consideramos lo que pasa en el Brasil y la Argentina, vemos que también hay una tendencia creciente al uso de estas alternativas. Tal vez el Brasil nos gana en esto porque por su agricultura tiene necesidad de ingresar al lote mucho más veces que nosotros,
¿no? ¿Quién ingresa en esta sala 5 veces al lote para hacer algún tratamiento de soja? Ninguno de nosotros. En Brasil 5 veces por lo menos ingresan porque tienen la roya de la soja, porque tienen muchos bichos, porque tienen muchos problemas de enfermedades. Entonces eso le da una oportunidad estratégica para poder entrar con el biológico también en el momento que realmente se necesita cuando aparece la plaga o la enfermedad. Pero aún así vemos una tendencia creciente interesante. Y para ir redondeando, fíjense, también pregunto en la sala, ¿alguno estaría dispuesto al precio de la urea de hoy a gastar 560 kilos de urea para hacer 3,5 toneladas de soja? ¿O se durmieron todos? Esa es una posibilidad, ¿no? Bueno, esto es lo que estamos logrando y acá me parece interesante traer, este es un trabajo de Alejandro, que creo que está en la sala, ahí está, fue abuelo recientemente, les digo, después salúdenlo. Pero este es un trabajo de Alejandro donde aportamos a algunos otros investigadores y acá no hay discusión, gente. Fíjense por qué cantidad inmensa de años venimos utilizando un recurso que es muy interesante, que nos permite incrementar el rendimiento en un 8%. Entonces, este bioinsumo va de suyo que realmente lo tenemos que utilizar y que la eficiencia de utilización es altísima y consistente en el tiempo y con otras leguminosas también es igual. Pero cuando vamos a algunos promotores del crecimiento, y acá englobo, esto puede ser desde el famoso Azospirillum o la Pseudomonas o los consorcios de Bacillus subtilis, Amyloliquefacie, Belesensis, hay millones de bichos, lo que vemos que por efectos o de producción hormonal o por impulsar el desarrollo radicular o por mejorar la solubilización de nutrientes, claramente tenemos impactos de rendimiento más que significativos. Piensen, y yo siempre pienso, y esta es una cuestión para vencer la barrera que hay a la adopción de esta tecnología, nos conformamos con el 1 o el 2% de ganancia genética en un híbrido, gente. Nadie discute eso, ¿no? Entonces, estamos viendo resultados consistentes de series de años con muchos ensayos a campo cuando las cosas se hacen conforme a lo que requiere un producto biológico de impactos interesantes. La cosa termina acá, termina en fertilización, el aporte de nitrógeno como Brady o en la promoción del crecimiento. No, porque hay otro bichito que ha tomado vuelo últimamente, que es la tricoderma, también en una gran cantidad de experimentos a lo largo de un periodo prolongado de tiempo. Este juega a 2 puntas, ¿no? Porque por un lado promueve el crecimiento y por el otro lado controla enfermedades, pero de vuelta hay más que suficiente información como para romper esa barrera psicológica, si se quiere, o de adopción de la tecnología, porque el punto está en utilizarlo bien para poder lograr estos resultados. Y si vamos a otro desafío que es mucho más interesante, como es el uso de consorcios gram positivos, pero en aplicación foliar, vieron que hay como, uno habla de biológicos y generalmente está pensando en la aplicación a la semilla, pero también hay un gran mundo en donde yo puedo utilizar, gracias a estas estructuras como las endosporas, puedo lograr control de enfermedades y con un impacto más que interesante sobre la productividad. No los entretengo más, les dejo una frase que me parece que es revolucionaria hoy. Este señor, que era mitad ucraniano y mitad ruso, porque creció en Kiev y bueno, cuando formaba parte del Imperio Ruso, es el padre de la microbiología agrícola. Claramente, él nos enseñó a que el futuro de la agricultura puede ser posible solo si la agronomía trabaja con la microbiología. Yo los dejo acá y dejamos abierto a preguntas. Gracias. Gracias, Gustavo. Un placer los dos, bastante bien, respetaron los tiempos. Creo que
porque tenemos tiempo de sobra para recibir preguntas. No pasé el chivo al inicio del número de teléfono, yo no veo que lo estén publicando. Nadie mandó preguntas, así que si alguien desea hacer preguntas, los chicos me van a ayudar y le van a alcanzar el micrófono. Ahí tenemos una. Como los chicos no me están ayudando, te voy a alcanzar yo. Sí, creo que definiste bien las barreras, como era el tema de formulaciones, a veces tener esa consistencia de un año me funciona, un año no, lo hago bien, lo hago mal, cómo lo aplico, esa era una situación. Pero creo que también todavía hay barreras comerciales que se están viendo, donde los sistemas de distribución de agroquímicos no tienen el chip puesto para vender bioinsumos. Eso me parece que es una barrera que los productores por ahí estamos viendo de que no se le pone el mismo énfasis o el marketing que tiene el bioinsumo, independientemente de que sabemos que es el camino, está encontrando una barrera y me parece que es una parte que hay que trabajar. No sé si coinciden conmigo, pero viene un laboratorio químico y uno enseguida toma la distribución. Viene el biológico y te lo deja y lo que sea y no se mueve. Me parece que es algo que hay que ganar en eso. ¿Puede ser? Mira, totalmente de acuerdo, por eso creo que hay, vamos a ver la mitad del vaso lleno, ¿no? Y dos cosas. Una es argumento y otra es opinión. Para mí son dos palabras completamente distintas. Voy con el argumento. Las compañías de químicos se están preocupando por educar a sus fuerzas de ventas y técnicas respecto del uso de biológico y del correcto manejo de los biológicos, ¿no? Hay un cambio en esa dirección, yo lo veo de manera cercana. Cuesta mucho, ¿no?, en su ecuación comercial, ¿no?, tratar de que lleven el lenguaje biológico, pero creo, por un lado, que hay algunas que ya están planteando equipos técnicos y de venta distintos, y hay otras que están integrando a gente de su cadena comercial para poder transmitir claramente el mensaje del bioinsumo. Como opinión, también creo que hay un problema en cómo comunicamos los que estamos del lado de los biológicos esto. Y creo que todos estamos formateados, salvo los que son muy jovencitos, ¿no? Pero estamos muy formateados con el lenguaje químico. Por eso me parece interesante, ¿viste?, traer este mensaje de decir, bueno, así como entendemos los triazoles, al final del día el que te estás controlando un problema de una enfermedad es la surfactina, la eturina o lo que fuese, que es generada por un bicho, pero que además te da un valor agregado porque ese bicho, si lo manejamos correctamente, lo mantenemos vivo en la estructura del vegetal, sea la raíz, la hoja o adentro de la planta, y sigue produciendo ese producto y por lo tanto tu control o tu eficiencia de control se extiende en el tiempo. Entonces te diría, una a favor de las compañías que están o desarrollando equipos diferenciales o capacitando a sus propios equipos, y segunda, tratar de transmitir de los que estamos desde el lado académico o del lado industrial, también que al final del día el control o la promoción se produce por una molécula y que la diferencia es que esa molécula fue generada por un bichito en lugar de un reactor químico. Bueno, tomo una pregunta de las que llegó del público. Walter, te la extiendo a vos. ¿Cuáles son las barreras a la adopción de las tecnologías que tienen los productores particularmente? Y para no hacértela tan fácil, digo, ¿hay diferencias? Un poco nos dejaba ver Juan recién, pero te preguntaba sobre la cadena de distribución. ¿Hay diferencia en los distintos actores en cuanto a las barreras que tienen con respecto a la adopción de la tecnología? ¿Ustedes perciben eso y un poco con la encuesta que habías mostrado? En términos de adopción de tecnología, o sea, sí, cuesta un poco. El tema de la distribución, por ahí la ventaja que nosotros tenemos es que al trabajar con microorganismos esporulados, la distribución es mucho más sencilla. Nosotros tenemos productos tanto líquidos como sólidos y el título de bacterias o las UFC por mililitro, que habitualmente es lo que se reporta, llega bien a destino y se mantiene y son estables por periodo de muchísimo tiempo. Con lo cual, en ese sentido,
los biológicos que trabajamos nosotros tienen muchísimas ventajas. Quiero aportar algo más, no es mucho lo que puedo aportar a tu pregunta, porque no tengo mucha experiencia en comercialización, pero uno de los socios más importantes que tenemos nosotros en Bactools es una empresa de fertilizantes químicos, para entender el cambio de paradigma. O sea, Agrefert es una empresa tradicional de fertilizantes químicos de muchísimos años en el mercado, con un volumen de venta muy grande anualmente, y sin embargo trajo a la mesa al biológico, ¿no es cierto? Y nosotros somos una especie de spin-off, por llamarlo de alguna manera. Bactools es una especie de spin-off de Agrefert, y en definitiva Agrefert entendió el panorama y llama a la mesa a los biológicos para decir, bueno, vengan a participar porque en definitiva viene por acá, hermano. Hay todo un cambio de paradigma con el área comercial, con la distribución. Los comerciales de químicos están súper metidos ahora con el tema biológico, o sea que yo creo que es un momento de transición. Pero ya es una opinión mía con muy poca experiencia. Tengo otra pregunta del público bastante específica. ¿Qué opinión hay sobre las bacterias endófitas diazotrofas, Gluconobacter, Paraburcloderia, Burcloderia, etcétera? ¿Pueden apilar efectos con las PGPR? ¿Conocen ensayos en el norte del semiárido del país? Todo tuyo. Bueno, pero podés encarar vos alguna vez, nene. Vamos. Una y una, vamos. Papá no va a estar siempre. No, por bueno, favor. Mira, todos esa pregunta vieron que hay un bichito, Metilobacterium symbioticum, que ha generado mucho interés últimamente. Generalmente todo este tipo de bacterias tienen, además de la capacidad de fijar nitrógeno, otras capacidades PGPR. Lo que nosotros vemos en microbiología particularmente, de vuelta, estas bacterias han tenido gluco, burcordelia, paraburcordelia, metilobacterium. Lo importante más que el nombre del bicho es la función que ejercen. Entonces, estos bichitos tienen una función que hace capaz capturar nitrógeno del aire y transformarlo en amonio. Y acá nuevamente el tema de la formulación es clave, porque yo tengo que aplicar algo foliarmente, tengo que evitar el estrés que eso significa, tengo que lograr el ingreso de ese bichito en el interior de la planta para que comience a fijar nitrógeno. Desde el punto de vista de la experiencia, yo particularmente tengo mucha experiencia con Gluconacetobacter desde hace años, me tocó trabajar con Johanna Dobereiner. Ella sí conoció el proceso Haber-Bosch, yo no, lo conoció a Haber y a Bosch, pero el Gluconacetobacter está demostrado que funciona muy bien en cuanto a la captura del nitrógeno y a la producción de biomasa. No nos podíamos explicar cómo podía producir la caña de azúcar, sobre todo si la gente, la pregunta viene del norte, tanta cantidad de biomasa, siendo que los suelos no tenían la disponibilidad de materia orgánica y de nitrógeno, y ahí descubrimos, en realidad Giovanna descubrió que era el gluco el que producía eso. Así que yo les diría que sí hay una ventana de oportunidad muy interesante para esto. No creo que todavía estemos en un momento de sustitución, porque también hay gente que está diciendo, bueno, vamos a sustituir las unidades de N que tenemos, pero sí en un aporte interesante del 15, del 20% más de nitrógeno y un potencial de crecimiento productivo, tanto en biomasa como en rendimiento interesante, sobre todo en gramíneas. Es una gran conclusión. Buenas tardes, Gustavo y Walter. Quería saber, uno como asesor técnico y comercial por ahí tiene una opinión formada, pero independientemente de las marcas, de los laboratorios y toda la paleta de biológicos que hay en el mercado, quería saber en su experiencia, que es muchísimo mayor, ¿cuál consideran que es el paquete tecnológico biológico de mayor impacto en la producción hoy por hoy, que podría servir como puerta de entrada para nosotros los comerciales y asesores técnicos, poder transmitírselo a los productores que están un poco más reticentes en la utilización de esta tecnología y poder entrar con una herramienta que genere realmente un impacto mayoritario y en cierta forma más asegurado, que nos permita después poder continuar con una utilización de estos productos biológicos o que nos abran las puertas de los campos para poder realizar diferentes pruebas y demás?
Bueno, mira, te cuento, en la experiencia que nosotros tenemos, por ejemplo, la incorporación de consorcios microbianos con las tecnologías actuales nos dieron excelente resultado. Como te comentaba antes, el tema del consorcio que nosotros desarrollamos, el consorcio B4, cuando se junta con Bray Rhizobium y amplía la gama de posibilidades que hay en la rizósfera, en el microbioma de la planta, tiene un 6, un 8% de aumento de rendimiento, y eso, francamente, presentar esos números me parece que debería ser bastante sencillo de explicar o de transmitir. Entiendo que en ese sentido los consorcios, o nosotros lo que pensamos es que los consorcios tienen muchísimas ventajas. De hecho, las investigaciones recientes, como mencionaba antes con el tema del microbioma, se han encontrado las partículas que las plantas exudan, las raíces, ¿no es cierto? Los exudados de raíces tienen señales específicas que atraen. Cada planta tiene un microbioma particular, ¿no es cierto? Y un microbioma específico. El microbioma de una planta de soja es distinto al microbioma de una planta de trigo y así. Y eso se está encontrando hoy. Entonces, la evolución por parte de los biológicos va al camino de los consorcios microbianos, y me parece que el apilamiento de tecnología en ese sentido con los bioinsumos actuales me parece que debería funcionar bien. Entiendo que debería funcionar bien. Una cosita para complementar lo que decía Walter, ¿no? Yo estuve en ese lugar, ¿no? Entonces, cuando vos estás en la trinchera, ¿no? Estás en la trinchera, ¿no? Y no sos el general que dice, bueno, vayan para acá, vayan para allá, ¿no? Pero complementando lo que decía Walter, yo creo que es una buena puerta de entrada hablarle al gaucho de función, ¿no? A tu interlocutor de función. Entonces, cuando vos decís, yo tengo que fertilizar mi cultivo, tengo que nutrir mi cultivo, estamos fuera de discusión que necesita una planta nitrógeno. Mirá lo que pasa cuando yo uso en una gramínea un metilobacterium que me aporta nitrógeno, o en una leguminosa un rhizobium que me aporta nitrógeno. Entonces, cuando vos se lo llevás a los números, ¿no? Perdón que esté bajando a la trinchera, que me parece que es lo que vos estás planteando. Entonces vos decís, bueno, mira, acá tenés una solución ambientalmente potable, pero además rentable, y además a vos lo que te interesa, ¿qué es? ¿Usar urea o tener nitrógeno? Entonces yo voy por el nitrógeno, y acá tenés una alternativa que te permite utilizar ese nitrógeno de otra manera, con todas las ventajas que tenés. Y cuando vas con el tema de control de enfermedades, yo creo que gran parte del éxito que ha tenido Tricoderma, cuando uno ve para atrás, ha crecido mucho, es que un poco en la psicología nuestra, me pongo acá el sombrero de gaucho, ¿no? Entonces yo sé que el trigo lo tengo que tratar. Será con difenoconazole, con metalaxil, con tiran, con carbendazim, con pirulo. Pero yo lo trato al trigo, ¿no? Después veremos si hay un montón de cosas que la podés tratar. Entonces vos decís, mira, en esta cantidad de cosas, vos tenés esta alternativa que se llama Tricoderma, en lugar de llamarse difenoconazole, tiran, carbendazim. Y si la aplicás así, te da la misma prestación. Pero tiene un bonus track, porque los bichos, como cualquier organismo vivo, no solamente hace una cosa, sino que hace otras. Y más de una vez, yo no sé si necesitamos, esta campaña en soja vamos a necesitar sí o sí de darle con un caño en el tratamiento de semillas. Pero hay veces que no es necesario, y entonces los bichos te aportan esa promoción del crecimiento, y le decís, bueno, vos te llevas esto, pero también tenés esto, que es el bonus track que te da el microorganismo. No sé si iba por ahí la cosa, pero quería compartírtelo. Muchas gracias. ¿Se escucha? Sí. Les hago una de las que llegó por WhatsApp y la empalmo con una mía para darme el gusto, ya que laburé, nos juntamos 7 veces para preparar esta charla, qué sé yo. ¿Los bioinsumos son innovaciones o biotecnologías disruptivas? Nos preguntan desde el público, y yo quiero agregarle, para que le den una vuelta de rosca a la respuesta,
¿podemos hacer con los bioinsumos lo que hicimos con los insumos de origen de síntesis química? ¿Podemos pasarnos de largo? ¿Podemos empecinarnos de más? ¿Podemos quemarlos, digamos, poniendo el quemarlo entre comillas? Siempre. No me deja respirar el nene. A ver. Nos quedamos hasta las 10 de la noche. Yo un poco antes me tengo que ir porque a las 9:30 me cierran acá el estacionamiento, tengo que irme. A ver. Yo creo, pero esto es opinión, ¿no? Esto es opinión porque la pregunta es para opinión, no tengo los datos para poder compartir y mostrarles una tendencia clara, ¿no? Pero a mí me parece, a ver, primera cosa, las plantas coevolucionaron con los microorganismos, entonces el que uno está seteado con la técnica microbiológica le cuesta entender por qué separamos la planta del microbioma, como bien decía Walter. Entonces, porque venimos de ahí, nosotros venimos de ahí, de ese ancestro común que era una bacteria. Entonces, la primera cosa que me cuesta entender, entonces, creo que coevolucionaron, creo no, en el sentido de estar seguro, coevolucionaron. Por lo tanto, no se entiende la planta sin los microorganismos, como no nos entendemos nosotros sin nuestro metagenoma, que sería otra historia para conversar. La segunda historia, no creo que los microorganismos puedan llegar a lograr los efectos no deseados que lograron los químicos por una simple razón. En el suelo vos tenés por gramo de suelo 10.000 millones de bichos. Y vos con mucha suerte en una semilla estás poniendo 2 millones de bichos. Estás aplicando en una hectárea como mucho, no sé, 100 millones de bichos, pero es una hectárea. Cuando lo multiplicás por los 20 centímetros y la superficie, te da una gran cantidad de microorganismos que tenés que están ahí hace muchísimo tiempo y que se la están bancando y se están peleando por agua, por aire, por nutrientes, de tal manera que el suelo encuentra su equilibrio con la flora microbiana y ese bicho que yo coloco, ¿no? Eventualmente, creo que la pregunta venía por ese lado, Nico, el suelo se encarga de frenarlo porque cuando ingresa a la planta o está sobre la raíz, está como, digamos, en París, porque ahí tiene resuelto todos los problemas. Ahora, la planta, a nosotros se nos ocurre que se muera, o porque son anuales, para cosecharla. Y todo el flujo de carbono desaparece. Entonces, de repente que estaba en París, entra a ser bombardeado en Kiev por los rusos. Entonces, todos los que están ahí van a ocupar ese lugar. Entonces, no creo que pase. Y después, creo que hay una revolución microbiológica por delante, que es utilizar células para producir moléculas, ¿no? Cuando uno ve para atrás y ve muchas moléculas que se utilizan hoy de síntesis, son moléculas que fueron biológicas en su momento. El fludioxonil fue un metabolito de una pseudomona, el espinosad fue otro metabolito de otro microorganismo y así uno va encontrando cosas. El desafío creo que para adelante es en usar las células para producir biomoléculas, para lograr los mismos objetivos, pero con un impacto ambiental notablemente menor, que es el que logramos con los químicos. No mucho más. No. Bueno, me parece que no hay más preguntas al WhatsApp y además Gustavo tiene que el auto en el estacionamiento. Los dos se mandaron una flor de charla, les agradezco mucho yo y creo que les pido que cerremos esto con un aplauso.